No, 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 no. No, no. No, no. Dios. ¿Por qué? ¡Guau! ¡Qué putada, tío! Me ha sacado un SL de un 1% de la cuenta. Fuck. ¿Ahora qué hago? ¿Qué harías tú si tienes un trade de un 1% y el mercado te saca SSL? ¿Qué harías? ¿Reaccionarías así? ¿O simplemente cogerías, entenderías cómo se mueve el mercado y simplemente te adaptarías al mercado en la situación que se encuentra? Bienvenidos un día más a Domina tu mente inquebrantable por Juan Jesús Rubio. Os voy a enseñar hoy y quiero que entendáis algo, y es que cuando el mercado no está para operarlo, ¿vale? No hay que operarlo. Cuando el mercado se encuentra en una situación donde el mercado realmente se encuentra lateralizando, después de una subida grande, ¿vale? Después de una subida grande, el mercado después va a estar en una zona donde va a estar lento, va a estar muy quieto, va a estar lateralizando, porque ha tenido en el día anterior un movimiento muy fuerte. Y a mí me pasó la semana pasada, el viernes, yo iba en una entrada, ¿vale? O sea, bien, creo que fue el jueves, perdón. El jueves, ahora lo voy a compartir, creo que fue el jueves, cuando yo iba en una entrada en venta, ¿vale? De un ratio 1.10. Esa entrada en venta de un ratio 1.10 se me fue a break-even. Y se me fue a break-even, ¿vale? Porque realmente yo no cerré en el punto que debería de haber cerrado. El mercado estaba en retroceso, ¿vale? Alcista después de la caída de la semana anterior. Y yo realmente tenía que haber cerrado esa entrada cuando llegó prácticamente a hacerme un bajo más bajo. Cuando yo sabía que el mercado en ese contexto podía dar una reacción alcista, pero en ese momento, en ese punto, yo no me encontraba dentro de la gráfica ni me encontraba dentro del mercado. Entonces no pude realmente cerrar ese trade. Mi objetivo estaba en un bajo más bajo. Pero el mercado, antes de llegar a ese bajo más bajo, se da la vuelta. Entonces, simplemente os voy a enseñar cómo yo reaccioné, cómo yo respondí, ¿vale? Ante lo que hizo el mercado. Y no reaccioné mal frente a esa entrada que finalmente iba corriendo unos $3.000, se me dio la vuelta y me sacó break-even, ¿vale? No me sacó en pérdida, me sacó en break-even. Pero quiero que, o sea, quiero enseñarosla, ¿vale? Os voy a compartir pantalla, fijaros. Vamos a compartir pantallita por aquí. Vale, ya estamos por aquí. Eso fue en euro dólar, ¿vale? Os voy a explicar. Fijaros, yo iba en venta desde el jueves, ¿vale? Desde aquí, fijaros. Yo iba con esta entrada. Yo desde el mismo lunes ya fui buscándole las compras y el retroceso de la caída de la semana anterior, que si recordáis, el viernes nos dio un movimiento bastante bonito, ¿vale? Que finalmente pues terminó dándonos un nuevo bajo más bajo. Entonces, yo realmente, ¿qué pensaba aquí? Cuando el mercado me da ese bajo más bajo, yo busco sumarme en compras, ¿vale? Por acción del precio y buscando el 50% del retroceso de Fibonacci. Retroceso de Fibonacci que no termina dándose, ¿vale? En ningún momento de esa semana. Puede ser que la siguiente semana termine dándolo y después ya el mercado pues caiga, ¿no? Pero aquí el punto, ¿cuál es? El punto es que si veis el mercado cómo estaba, cómo me reacciona ahí arriba, el 50% realmente del movimiento de la semana pasada, del viernes, sí me lo da. Fijaros que sí me lo da. Aquí me da el 50%. Si quitamos ese 50%, me da este 50% del retroceso. Y mi objetivo era un bajo más bajo. El mercado no termina dándome ese bajo más bajo. Yo ya sabía y yo estaba intuyendo, ¿vale? Porque yo realmente entiendo cómo se mueve el mercado y intuyo lo que va a hacer el mercado. Y más cuando el mercado tenía divergencia con el índice del dólar, ¿vale?
que de eso hablaré en próximos vídeos, del tema del índice del dólar, que para mí es el único indicador que realmente tú tienes que entender y comprender. Entonces, cuando el mercado viene ahí, yo tenía mi entrada en venta, os voy a explicar dónde yo tenía mi entrada en venta, porque el mercado desde ahí arriba, desde el martes, me iba haciendo estructura bajista, ¿vale? Entonces mi objetivo era un bajo más bajo que el bajo anterior de la semana anterior, ¿vale? Continuar con esa tendencia bajista en H4, en temporales grandes. Cuando el mercado me va haciendo bajos más bajos, aquí me hace un bajo, aquí me viene y me hace otro bajo más bajo, y me va respetando los altos anteriores, yo aquí me meto en venta, justo ahí me meto en venta a las 9:30 de la mañana y pongo el SL por encima de esta zona de aquí, ¿vale? Ese era mi trade, fijaros, ese era mi trade. Mi objetivo era un ratio 1.10, haciéndome un bajo más bajo, o prácticamente un ratio 1.10, más o menos. Ahí, no sé si el SL lo puse incluso un poquito más abajo, creo que lo puse por debajo, o sea, por el alto anterior, desde ahí. Este fue el trade, ¿vale? Un ratio 1.10. Fijaros que hasta donde el mercado supuestamente llegó fue un ratio 1.10. Ese fue el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tenía break-even colocado. El mercado me reacciona finalmente ahí abajo. Yo desde aquí, en operativa, en directo con mi comunidad, ya iba buscando compras. Yo ya sabía que el mercado se podía ir para arriba. Pero cuando ya el mercado me supera ya y se come el imbalance, fijaros que este era el imbalance que tenía aquí abajo. Aquí el mercado tenía cierta deuda de este impulso, desde aquí hasta aquí tenía un impulso y tenía el 50% como deuda. En principio, el mercado debería de haber reaccionado, debería de haberse dado la vuelta a partir de ese 50%, pero cuando yo veo que ya rellena el imbalance, yo ahí ya pienso que el mercado va a continuar cayendo. Es lo que hubiéramos pensado todos. Pero fíjate que el mercado finalmente viene, respeta el extremo y desde ahí me saca fuerte para arriba. ¡Boom! Cuando yo voy a la gráfica, después de la reunión que tuve, y veo el mercado, ¿vale? Que me saca mi break-even, ¿yo qué hago automáticamente? ¿Qué hago? Voy, me meto en temporalidades pequeñas, ¿vale? De 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Y lo que veo aquí es acción del precio. Después, vamos a meternos en 1 minuto. Lo que veo es acción del precio al alza después de todo ese movimiento. ¿Y qué hice? Me posicioné en compras. Porque lo que hice fue, una vez más, adaptarme al mercado. Una vez más me adapté al mercado. Y me posicioné en compras. ¿Dónde me posicioné en compras? Aquí. Perdón. ¿Dónde me posicioné en compras? Ahí. Me posicioné en compras ahí. Me puse el SL por aquí abajo. Y fijaros que finalmente me saqué ese trade que cerré en un ratio 1.4.6. Pasé de un ratio 1.10 que me sacó break-even a un trade que fijaros que yo lo tomé a las 8:30 y ese trade fue un ratio 1.4 y me lo saqué a las 9:30, ¿vale? Pasé en una hora de haber perdido un trade bueno a responderle al mercado, ver dónde estoy, en qué contexto me encuentro, cuál es el siguiente movimiento y qué era lo que estaba haciendo el mercado y cuál era la acción del mercado. Esa acción del mercado era alcista. Me supera esos puntos, me hace retroceso válido, ¿vale? En 5 minutos, fíjate que me hace retroceso válido de 1, 2, 3 velas bajistas, que para mí eso ya es un retroceso válido, desde a partir de ahí ya se puede dar la vuelta al mercado. Y fijaros que si me meto en un minuto, el mercado, ¿qué hace en un minuto? Se pone alcista, ¿vale? Fijaros que el mercado, mi último movimiento bajista en M1 lo supera por encima, me hace retroceso perfecto y yo me meto en compra ahí. ¿Qué es lo que hice? Respondí al mercado, me metí en la gráfica, vi cómo actuaba el mercado y tomé la decisión de meterme en esa compra, chicos, ¿vale? Entonces,
¿Cuál es mi mensaje en este vídeo? ¿Cuál es mi mensaje en este vídeo? Mi mensaje en este vídeo realmente es que vosotros tenéis que aprender, aparte de la estrategia, tenéis que aprender a fluir con el mercado, ¿vale? En el vídeo anterior ya comentábamos el tema de fluir con el mercado y es la única cosa que realmente yo pienso que a la mayoría ahí fuera le falta, ¿vale? Yo pienso que a la mayoría ahí fuera que hace trading le falta saber contexto del mercado y le falta saber y entender cuándo realmente el mercado te va a dar una oportunidad o te puede dar esa oportunidad y cómo tú tienes que responder ante ese movimiento que se da dentro del mercado, ¿vale? Así que familia, si te ha gustado el vídeo, suscríbete si eres nuevo, regálate un me gusta, ya sabes que quedan pocos días, ¿vale? Para que termine ese precio, ¿vale? Para que el precio suba y cambie de valor en dentro de Future Trading Room. Ya sabes que mi comunidad está abierta para todo el mundo. Ya sabes que si realmente llevas tiempo viéndome, es ahora el momento de acceder. Sabes que es el momento ahora, no después, no en julio, sino ahora. Toma la decisión correcta y te veo dentro de Future Trading Room. Nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Un fuertísimo abrazo.